Bienvenidos a este segundo encuentro de conferencias, de las conferencias de modalidad virtual, donde los expertos nos cuentan cómo nos cuidan, a los que debemos cuidar, cómo nos cuidamos, quiénes cuidamos, cuál es en este momento el rol del personal de salud frente a la pandemia. Les pido por favor que aquellos que tengan el video habilitado lo inactiven. Pueden mandar preguntas durante las conferencias por chat. Y bueno, vamos a tener el privilegio de escuchar en primer lugar al profesor doctor Juan Carlos Picena, que nos va a hablar de la visión de la sociedad sobre los médicos que han pasado de héroes a villanos. El profesor Picena es profesor de patología de la Facultad de Medicina, es especialista médico-patólogo, es doctor en medicina, designado maestro de patología de Rosario por la Asociación de Patología y Citopatología, y actualmente es integrante del Consejo Asesor del Doctorado de la Facultad de Ciencias Médicas y es asesor médico del FOSAP. Adelante, doctor Picena. Buenas noches. Vamos a sacarnos el barbijo por ahora, porque siempre hay que tenerlo puesto por lo que nos obliga la pandemia. Vamos a ver ahora algunas imágenes, algunas placas, para tratar de recordar qué temas vamos a tocar en esto de lo que son los médicos ahora, que pasan por ser héroes y terminan siendo villanos. Empezamos siendo héroes. Cuando nos formábamos en la Facultad de Medicina nos engrupían porque nos decían que el médico cumplía un sacerdocio. Ahora no se sabe si es un sacerdocio o un martirio. Lo cierto es que, ¿qué ve la población en el médico héroe? Tiene que ser empático, sabio, prudente, es reconocido, respetado, o era, y aplaudido, porque ahora aplauden no solamente al personal médico, sino a todos los trabajadores de la salud, incluyendo enfermeros, kinesiólogos, choferes de ambulancia y todos los que estamos tratando de cubrir la salud de la población. Claro, eso de que lo hayan aplaudido y se lo considere héroe, maravilloso, etcétera, etcétera, ahora ha quedado un poco trastrocado. Ahora se lo considera villano. ¿En qué momento se supone que el médico se transforma en villano? Cuando el paciente muere, porque los familiares no aceptan que el médico no haga vivir eternamente a un paciente. Y, por supuesto, se genera una serie de situaciones en las cuales los familiares critican al médico porque se les murió el enfermo, el médico me lo mató. Y es un poco la vista que tiene el familiar del fallecido. Pero vale la pena que ustedes tengan presentes que cuando un paciente muere, lo que cuenta es el procedimiento que haya seguido el médico a lo largo del tratamiento, sea una emergencia, sea una internación, y no los resultados. Es decir, ¿por qué se nos va a juzgar? ¿Por qué se va a juzgar desde el punto de vista médico-legal a un médico? Pues por el procedimiento que haya aplicado, es decir, lo que se conoce como la lex artis, y no los resultados. Se acepta, por supuesto, que lo más peligroso en este mundo es la vida porque termina con la muerte, y por supuesto el resultado va a ser siempre de mayor o menor probabilidad frente a cada enfermedad. Pero no se nos juzga por los resultados
Ahora, si es que al médico se lo va a considerar como villano, es razonable que el médico se defienda. Y entonces, vamos a ver de qué manera el médico puede tener defensa. La defensa está en un documento público, en un documento que tiene valor legal y que ustedes ya conocen desde semiología, que es la historia clínica completa, concisa y clara. Lo que uno debe tener presente ante cada historia clínica es cómo comenzar. El motivo de consulta y pedir el motivo de consulta es estar oyendo lo que dice el paciente. ¿Cuántas veces un buen interrogatorio nos lleva al diagnóstico correcto? De modo que aprendamos a oír al paciente y a plasmar lo que el paciente nos dice en forma clara, y repito lo de clara porque uno ve a veces historias clínicas que son jeroglifos. Los jeroglifos están muy bien para el antiguo Egipto, pero para una historia clínica lo mejor es escribir en forma muy, muy neta. Hay un refrán que suele decir que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Miren, cuando se trata de historia clínica, la cosa es exactamente al revés. Uno es esclavo de lo que omite y amo de lo que escribe. Es decir, si cada uno tiene la precaución de gastarse 30 segundos en escribir una conclusión o la recomendación que se le ha hecho al paciente o la recomendación que se les da a los familiares, de qué manera se les explicó tal o cual cosa, se mandaron o se pautaron los signos de alarma, entonces estamos bien. Pero si no se escribe, es como si no se hubiera hecho. Tantas veces en el FOSAP uno escucha a colegas que son afligidos por un juicio de mala praxis. No, pero si yo le dije tal cosa, pero si yo le dije que viniera al día siguiente. Pero, muchacho de Dios, si no lo escribió en la historia clínica, para el juez que entiende en esa causa, eso no existe. De manera que para poder defendernos y el villano, entre comillas, se defienda, pues la historia clínica es nuestro mejor escudo. Pero no solamente se trata de que al médico se lo considere villano, también es víctima. Y acá hay una cantidad de cosas que son archiconocidas por todos ustedes. La remuneración miserable, el equipamiento muchas veces insuficiente. Ocurre, por ejemplo, que en determinados sanatorios se le da a cada médico que entra a la guardia el equipo completo. Cuando, y ya ha pasado más de una vez, cuando algún paciente, cuando algún médico se retira y va a almorzar y vuelve a su locker, se encuentra con que, oh sorpresa, algún distinguido colega o algún compañero le ha birlado el barbijo o alguna otra cosa. Es decir, da la impresión de que estamos enfrentándonos con lo mejor y lo peor de la especie humana, no solo dentro de los pacientes en general, sino dentro de los mismos médicos. Y realmente uno no puede ser buen médico si no es buena persona. El tope que tenemos para ser médicos correctos es ser correctos como persona integralmente. También es víctima el médico cuando corre peligro. Y corre peligro porque está en la, digamos, donde van a ser dirigidas las balas. Está en la trinchera. Los primeros que caen son los que se adelantan en la trinchera. Entonces, es
perfectamente conocido que los médicos, todo el equipo de salud, paga su precio contagiándose por coronavirus y eventualmente falleciendo, y hay casos perfectamente conocidos en este último par de meses. Además, no solamente la agresión y la violencia la recibe de los pacientes y de los parientes insatisfechos, sino que también es escrachado y raleado de su vecindario. Eso se ha comentado en un artículo recientemente aparecido, donde se dice que cuando el médico, que es aplaudido, va a su departamento o a su vecindario y los vecinos le dicen, no te queremos acá. En inglés suelen decirlo, not in my churchyard, not in my backyard, es decir, no en mi jardín de atrás, no te quiero cerca, te aplaudo, pero andate de acá, rajá de acá, porque estás totalmente contagiado, es decir, contagiado. Se lo supone contagiado, se lo supone transmisor y de alguna manera uno puede decir que lo han transformado en un paria. El héroe aplaudido a las 8 de la noche en su vecindario es un tipo a quien le dice raja de acá. Pero hay otras cosas que vale la pena en esta introducción al ciclo que nos ocupa hoy. Los desafíos a los que se enfrenta el médico, dilemas éticos. El dilema que ha tenido mucha prensa últimamente es pensar qué se hace si hay 2 pacientes en grave estado y hay un solo respirador. Es decir, el drama del último respirador. ¿A quién se lo mata? ¿A quién se le da la chance? Esto puede dar tema a mucha consideración ética, pero uno puede recurrir a la literatura. George Bernard Shaw, un irlandés ácido, maldito, pero profundamente observador, tiene una de sus obras teatrales, El dilema del médico, donde un cirujano tiene que optar entre uno y otro. Uno es un fulano X, otro es un pintor de nota. Y por ahí George Bernard Shaw desliza una frase terrible. Es más fácil reemplazar una persona muerta que un buen cuadro. Supongo que eso no tendrá que correr por la idea de quienes enfrentan esa disyuntiva, ese dilema. ¿Qué otro desafío tenemos? El de actualizarnos en temas médicos. Permanentemente actualizarnos. ¿Por qué? Porque si no se actualizan, son peligrosos para los pacientes a quienes van a atender. Pero además, tienen que leer algo más de medicina, por favor, porque hay cosas como filosofía, política, historia, poesía, prosa, y a mí me suelen acompañar Shakespeare, Cervantes, García Lorca, Rubén Darío, El Gabo García Márquez, Pablo Neruda, Borges, Cortázar. Y hay también que hacerse de tiempo libre, no diría el tiempo libre, sino tiempo social. Y el tiempo social incluye juegos online, práctica de deportes, artes plásticas, música. Yo no concibo el mundo sin música. Y otros que me acompañan siempre, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Tchaikovsky, Verdi, Wagner. La lista es enorme. Claro, ustedes sabrán que yo suelo asistir desde antes de ser médico al Teatro El Círculo y al Teatro Colón. Pero no solamente de esa música se vive. Debo confesar, y no se lo digan a nadie, que yo he asistido a festivales de los Rolling Stones, The Police y The Sting. Así que, por favor, no crean que uno es
exclusivo, sino omnívoro en términos de música. Y soy fiel a mi época. Los Beatles, Queen, Joan Manuel Serrat, la incomparable Mercedes Sosa. ¿Cómo olvidarla? Y ahora lo fundamental, lo que está abajo, valorar y cuidar los afectos. ¿A qué me refiero? Miren, acabo de cumplir 79 años hace un par de días y les puedo asegurar, les juro, que con pandemia o sin pandemia, el mundo es maravilloso, la vida es estupenda, no dejen que se les escape entre los dedos. Sería terrible perder eso y dejar de ser buenas personas. Colegas, sean buenas personas, muchas gracias y buena suerte. Bueno, muchas gracias, doctor Picena, un privilegio, como siempre, un gusto. Vamos a escuchar ahora a la doctora Mariana Fleischmann. La doctora Fleischmann es especialista en medicina interna y medicina legal, es gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical, es directora de posgrado de gestión de riesgos y seguridad de USAL y del colegio, y es directora del programa de reporte y gestión de riesgo de anestesia. Y nos va a hablar sobre cómo implementar protocolos seguros que se adapten a la dinámica de la pandemia y garanticen la protección adecuada. Bienvenida, Mariana, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero muchas gracias al colegio, a todos los que lo hacen día a día. La verdad es que se extrañan. Bueno, no vamos a sacarle tiempo a la presentación. Por suerte tengo tres presentaciones cortitas hoy y los días siguientes, así que bueno, aproveché para repartir los temas más importantes. Y en estos 15 minutitos vamos a intentar hacer un resumen de cómo implementar protocolos seguros para la pandemia. A mí me ha tocado en Swiss Medical el rol de ser la responsable de la puesta en marcha, de la redacción y de la implementación y del monitoreo de todos los protocolos de atención de pacientes en la pandemia. Así que bueno, a lo largo de estos 4 meses y de todo ese camino recorrido, que es la verdad una montaña, ha sido y es una montaña rusa, traté de resumir 6 cositas para ustedes que tienen que ver con, hay distintas maneras de ver los números de la pandemia, en la tele o en los medios vemos los números duros, absolutos, el número de casos, el número de muertes, pero para gestionar uno lo tiene que mirar de otra manera. El plan, cómo implementamos un plan, y este plan no es solo para el director de una institución, sino es el plan que cada uno de nosotros puede hacer en función de la fase de la pandemia, cómo clasificamos los riesgos, nos vamos a quedar solamente con los riesgos físicos hoy, el personal de salud, los elementos de protección personal y el valor de los checklists. Bueno, esta es una primera imagen de cómo me gusta ver a mí los números de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de gestionar, si bien el número de casos totales es importante, a nosotros nos interesa la densidad, nos interesa el número de casos por millón de habitantes, y ustedes fíjense la diferencia, solo miremos lo de arriba, después a ustedes seguramente esto les va a quedar para que lo vuelvan a ver y pueden mirar cómo está ubicada Santa Fe y cómo están ubicadas las distintas provincias en función de los casos por millón de habitantes, en función del R0 y en función de los días de duplicación, que estos son los números que a nosotros nos sirven para la gestión. Acá se los mostré de otra manera, agrupados los cuatro países de la región, Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Miren la curva distinta, esta curva tiene mucho que ver con la gestión de la pandemia, en nuestro caso una curva mucho más aplanada, que ahora se está acercando de a poquito a Chile y a Perú, pero que este aplanamiento producto de la cuarentena y de todas las medidas adoptadas nos permitió mantener un sistema de salud con camas disponibles, un sistema de salud que tuvo tiempo de entrenarse y de prepararse. Y por otro lado, tenemos la cantidad de días para duplicar y el R0. Ustedes fíjense que el R0, ¿sí? Bueno, ya todos deben saber que es el número de casos por cada caso índice, cuanto más chiquito es, mejor estamos, ¿no? Fíjense que nosotros ahora estamos con un R0 más
grande que el resto de los países de la región, y también estamos con un número de días para duplicar más corto. Quiere decir que esto se traduce en que estamos en la fase empinada de la pandemia. O sea, estamos en uno de los momentos seguramente de mayor ascenso. ¿Cuándo vamos a saber? Cuando empezamos a bajar y empiece a haber menos casos. Mientras tanto, estamos en el momento más crítico. A mí particularmente, en el caso de las clínicas de la capital, de las clínicas privadas y particularmente la de Swiss Medical, estamos en este momento creciendo mucho en ocupación. Hubo días que llegamos al tope, a no tener camas en piso, y un 60, un 70% de las camas de terapia, y ahora estamos con un 80% de ocupación. Y esto va muy de la mano de los protocolos de cada jurisdicción. Este gráfico me encanta y lo quería compartir, y tiene que ver con las 4 oleadas de efectos en el sistema de salud relacionados con el COVID. La primera oleada claramente es la infección por el COVID y la muerte, la morbimortalidad asociada al COVID, pero no tenemos que olvidarnos que hay una segunda oleada que tiene que ver con todo el resto de los pacientes que les pasan un montón de cosas y que encuentran un sistema de salud ocupado y con su mirada puesta en el COVID. La tercera oleada son los pacientes crónicos, que también sufren el impacto de un sistema inaccesible con la cirugía programada suspendida, con la consulta programada demorada o suspendida. Entonces todo esto va a generar una oleada que seguramente la vamos a ver un poco más adelante. Y por último, todos los efectos psicológicos y emocionales y de agotamiento que ya los estamos viendo, particularmente en el equipo de salud. Yo sé que es motivo de otras charlas en este curso, no me voy a detener demasiado, pero nosotros ya estamos teniendo que hacer intervenciones porque en este momento en el grupo tenemos 700 pacientes COVID en total, entre todos los sistemas, digamos, entre las clínicas, los hoteles y el seguimiento domiciliario, y este movimiento permanente y la dificultad de manejarse con los EPP y todo, ha generado ya hoy una situación de mucho agotamiento del equipo de salud, y estamos teniendo que implementar intervenciones cortas, psicológicas en los distintos sectores para tratar de acomodar y que los profesionales y empezar a cuidar, a cambiar los turnos, bueno, un montón de actividades relacionadas con todo lo que es el agotamiento y el estrés del equipo de salud. El partido es largo, el resultado depende de muchas variables, esta es quizá la primera conclusión de la charla, y el equipo de salud juega en toda la cancha, ¿no? Porque por un lado estamos al ataque directo contra el virus, pero también estamos en la defensa tratando de reducir los contagios en todo lo que es nuestra vida afuera de la institución. Y yo creo que acá hay un punto importante porque sabemos que con las 3 medidas básicas de distanciamiento social, barbijo y lavado de manos, se puede reducir un 40% de los contagios. Entonces, cuando el sistema de salud está llegando al colapso, la segunda gran estrategia es trabajar sobre la sociedad, trabajar sobre lo social para reducir los contagios. Bueno, ¿y qué plan de contingencia tenemos nosotros como profesionales para cuidarnos físicamente, en este caso con los elementos de protección personal? Tenemos que clasificar los riesgos. Los que han compartido el posgrado saben que yo todo lo clasifico. Esta es una clasificación de los riesgos de la pandemia y para el equipo de salud, y la podemos clasificar en 3 grandes grupos: los riesgos propios de la pandemia, los riesgos siempre presentes, que tienen que ver con esto que decíamos de existen otros pacientes, existen otros riesgos que tienen que ver con las metas internacionales, con que los pacientes se caigan, los operemos del lado equivocado, que por supuesto que en este contexto aumentan. Lejos de disminuir, aumentan por esta distracción que nosotros como equipo de salud tenemos. Y los riesgos asociados a todos nuestros procesos de atención en el marco de la pandemia. En las próximas charlas vamos a abordar un poco los otros, y hoy nos vamos a quedar solamente con los riesgos físicos, el riesgo físico de contagio. Las claves para gestionar algo tan difícil como el manejo de los elementos de protección personal es primero organizarse. Nosotros lo primero que hicimos fue armar equipos de trabajo. Bueno, fulanito se va a encargar de los insumos, otro se va a encargar, bueno, a mí me tocó encargarme de los protocolos, de estar todo el tiempo atenta a cada cosa que se publica, cada cosa que se cambia, y llevarlo, reflejarlo en los protocolos internos. Luego es el liderazgo, hay que buscar
líderes en cada lugar, en cada servicio, líderes en la guardia, líderes en la terapia intensiva, en el quirófano, que sean líderes COVID, que estén atrás de la implementación, del monitoreo y del entrenamiento de todo lo que tiene que ver con la protección personal de los profesionales. La comunicación, bueno, sabemos que somos un desastre comunicando, entonces muchas veces hermosos protocolos no llegan a la gente. Entonces tenemos que asegurarnos cascadas de comunicación, las recorridas, no saben el valor, nosotros empezamos un poco tarde como equipo de seguridad a recorrer, y ahí nos dimos cuenta que la verdad que habíamos perdido un tiempo valioso. Hay que recorrer, hay que estar todo el tiempo capacitando y entrenando, y luego hay que medir la adherencia a los protocolos. Implementamos un certificado donde todos nuestros equipos se tienen que comprometer. Primero tienen que decir que, bueno, que han recibido el protocolo, ¿sí? Que se capacitaron, que se comprometen a cumplirlo, pero que no alcanza con cumplirlo dentro de la clínica o del hospital. Hay que cumplir afuera. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, a mí todo el equipo de salud que se contagia, digamos, me llega a mí porque a mí me toca gestionar todos los que son los contactos estrechos, ¿no? Y lo que vemos es que el 86% de los profesionales que se contagiaron tienen algún hecho epidemiológico fuera del hospital. Festejaron un cumpleaños de A3, o adentro del hospital, pero no relacionado con los EPP. Por ejemplo, dije lo del cumpleaños porque tuvimos en plena institución, con todos los cuidados del mundo, con 100 pacientes COVID, nadie se contagia dentro de la cápsula COVID. ¿Dónde se contagiaron? Se les ocurrió apagar una velita en el office de médicos porque uno cumplía años. Bueno, justo el que apagó la velita era positivo. Fue positivo 2 o 3 días después, los 4 que tuvieron en el cumpleaños se contagiaron. Entonces, estos incumplimientos, ¿no? 2 enfermeros salieron a fumar, uno estaba por empezar con los síntomas, el otro se contagió. Fumaron afuera de la clínica sin barbijo. Entonces, el cumplimiento, tenemos que estar atentos de que no solo sea adentro del hospital, sino el cumplimiento con el resto de las medidas fuera del lugar de trabajo. Esto tiene que ver con el compromiso, primero hacia nosotros y nuestras familias, pero también hacia nuestros compañeros de trabajo. A la hora de gestionar en una institución, en síntesis hay que tener mínimamente esta lista de protocolos, pero fundamentalmente podemos agrupar en 3 grupos la atención de pacientes. La atención de los casos sospechosos y confirmados, la atención de los pacientes no COVID, que yo no puedo creer que en la mayoría de los protocolos que uno ve, ¿no? Incluso los de las sociedades científicas, no hablan casi de los no COVID. Y vamos a ver que cuando uno empieza a tener circulación comunitaria del virus, es clave la protección en la atención de los pacientes no COVID. Y después en una institución tenemos todas aquellas personas que no están en atención directa a los pacientes, pero que trabajan en la institución y sobre las cuales también hay que generar protocolos. Por ejemplo, el personal administrativo, el personal de admisión, que está todo el tiempo, es personal de riesgo, están ahí al frente. Entonces, 3 grandes grupos para diseñar los elementos de protección personal. Sabemos que los profesionales tenemos hasta el triple de riesgo de enfermar por el COVID, ¿no? Y acá les puse algunos números, y en la Argentina hay una increíble heterogeneidad en función de los niveles de protección. A mí me ha tocado, por suerte, gestionar unas instituciones con muy bajo nivel de protección, y ahora yo les voy a contar dónde creo que está la clave. Con respecto a los sospechosos y confirmados, no vamos a empezar ahora a hablar de qué cosa hay que usar, pero sí es importante, yo les quiero dar estos tips, ¿no? Sabemos que en la atención del paciente sin contacto con aerosolización, el EPP es el conocido como EPP2 o EPPB, ¿sí? Donde no usamos N95 y usamos, por supuesto, barbijo quirúrgico, camisolina hidrorrepelente, antiparras y guantes. Pero, ¿cuándo pasamos al EPP3? ¿Sí? ¿Cuándo las prácticas que generen aerosoles? Bueno, en una primera instancia, cuando no hay circulación comunitaria del virus, es solo en los sospechosos y confirmados, pero cada vez se agregan más prácticas que generan aerosoles. Ahora la OMS incluyó las nebulizaciones y la oxigenoterapia, cosa que al principio, por ejemplo, los pacientes con oxígeno, nosotros los manejábamos con EPP2. Si bien es oxigenoterapia con alto flujo, en la práctica recomendamos que los pacientes con oxigenoterapia y nebulizaciones
se manejen con EPP3. Para el resto de los pacientes dependerá de la fase de la pandemia. Y para los que estén en provincias de fase 2, hay que rápidamente detectar cuando uno empieza a tener pacientes que no son COVID y se convierten en COVID, porque ese es el momento donde nos contagiamos. Entonces, atender a todos los pacientes no COVID mínimamente con barbijo quirúrgico y antiparras. Después tenemos que armar protocolos para situaciones específicas, traslado de pacientes, preparación y manejo de óbitos. El centro quirúrgico es un mundo, el centro obstétrico, el ANEO, odontología, el prehospitalario y el aislamiento no hospitalario. Para todo esto tenemos que tener un protocolo. Acá les traje un modelo de lo que hicimos con la Asociación de Anestesia de Buenos Aires. Este es el checklist para iniciar una cirugía. Fíjense que empieza con el confort personal. ¿Por qué? Porque una vez que nos pusimos todos los EPP, ya no podemos ni tomar agua. Entonces, toda esta preparación previa, no solo en el quirófano, sino en los profesionales que van a entrar a una habitación, es muy importante tenerla en cuenta. Con el manejo intraoperatorio, de vuelta, hay un montón de circunstancias que tenemos que considerar y es muy importante que los líderes del quirófano tengan un checklist que mínimamente tiene que tener estos puntos que yo les puse aquí para, entre paciente y paciente, controlar que cada una de estas cosas se cumpla. Con respecto al manejo del papel, y estoy mirando el horario para no pasarme, creo que estoy bien. Estamos justito de horario, unos minutitos. Sí, ya me quedan dos o tres y terminamos. Es muy importante saber, acá les puse 2 artículos, pero hay un montón, y la realidad es que unos dicen 2 días, 3 días, 4 días, no sabemos cuánto vive en las superficies, pero sabemos que el virus vive bastante en las superficies. Entonces, el tema del papel es importante en las instituciones y particularmente en el caso de los consentimientos informados, bueno, ¿cómo los manejamos, no? Si bien la Ley de Derechos del Paciente, en el artículo 9, exime la firma de consentimiento escrito cuando hay un grave peligro para la salud pública, esto no quiere decir que en las instituciones donde tenemos 2 pacientes COVID, nosotros digamos, bueno, no, como estoy en la pandemia, no le firmo, no le hago firmar el consentimiento. Entonces, saber que el papel es fuente de contagio, que tiene que estar protegido, que si uno lo hace firmar, tiene que ser con la propia virome del paciente o desinfectar después la virome, el papel tiene que estar guardado en un folio. Hay un montón de formularios, hoy hacemos firmar desde el consentimiento, los rechazos terapéuticos, los consentimientos para los tratamientos farmacológicos off-label, la declaración jurada del aislamiento. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el manejo del papel y cuando uno ya tiene muchos pacientes puede migrar al consentimiento solamente verbal. Nosotros, por ejemplo, en las familias que tienen que dar el consentimiento para tratamientos farmacológicos que no pueden ni entrar a la clínica porque no lo dejamos, entonces consciente por teléfono. Y dejamos registrado que nos comunicamos con fulanito, familiar directo, no sé, el hermano, DNI tanto, que le explicamos, bla, 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 y que nos brindó su consentimiento. Si lo pueden mandar por mail, a veces lo complementamos, pero uno puede ir reemplazando otras formas innovadoras de tener la documentación o la acreditación del consentimiento sin manejar papel. Para ir terminando, sé que es motivo de otra charla, el manejo de las segundas víctimas del equipo de salud, que yo les aseguro que a medida que avanza la pandemia, realmente es muy difícil manejar y cuidar a los equipos, tiene que ser uno de los ejes de nuestra gestión, plan de contención para el equipo de salud. ¿Por qué? Porque sabemos que la psiconeuroinmunoendocrinología es verdad y que entonces a más miedo, a más inseguridad, menor inmunidad y más riesgo de contagio. 2 frases para terminar: la pandemia marca el rumbo, debemos estar atentos a los cambios porque en función de estos nosotros tendremos que ir subiendo los niveles de protección y finalmente que de esto no salimos solos, de esto se sale en equipo y los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando logran confiar tanto los unos en los otros para renunciar al ego, al yo, en pos y en el bien de nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Como siempre, un gusto escucharte. Bueno, las preguntas quedan para el final. Los que enviaron preguntas, vamos a ver si tenemos tiempo para organizarlas para el final. Vamos a escuchar ahora, vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Paola Lavía. La doctora es médica especialista en medicina de emergencias y desastres.
es integrante de la Comisión de Servicios Formadores del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción y nos va a hablar sobre el comportamiento en espacios compartidos. En el comedor, en la habitación, nos va a hablar de contagio transversal y de cuidados en el hogar. Bueno, bienvenida, doctora. En primer lugar, quiero agradecer a Mesa Directiva del Colegio de Médicos por la iniciativa y por la invitación. Cuando pensé en abordar el tema, tuve la necesidad de hacerlo desde una mirada de la medicina de emergencias y desastres, que es el área en la cual me desempeño, y partir de la definición de desastres. Es una interacción entre una amenaza y una población vulnerable que por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de una sociedad o sistema a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y los disponibles en la comunidad afectada. La pandemia de COVID podría definirse como una situación de desastre, entonces se plantea la posibilidad o la necesidad de planificar acciones dentro de la gestión integral de riesgos de desastres para disminuir el impacto. Uno de los impactos más importantes que tenemos es el contagio en el personal de salud. Vamos a compartir un gráfico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación, donde se hace una comparación entre los trabajadores de salud contagiados y los casos confirmados. Se puede ver que algunos países tienen un porcentaje alto, como España, con un 22,3%, algunos mucho menor, como Estados Unidos, un 2,9%, y Argentina, un 12,9%. Sabemos que llegamos a un 14% unas semanas después, esto fue publicado el 21 de mayo del 2020, y llegamos a un 14% de contagiados personal de salud y se pudo reducir a un 8% según lo expresado por el Ministro de Salud de la Nación en la charla del viernes pasado. Todos estos datos son la justificación de la creación de la ley 27.548, que establece las medidas para proteger al personal de salud y tiene como objetivo fundamental evitar el contagio transversal u horizontal dentro del personal. También establece que es obligatorio para todas las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, proveer de los elementos de bioseguridad a sus trabajadores. También planificar protocolos y prácticas en forma obligatoria y hacer un registro del personal contagiado. Sabemos que nos caracterizamos por tener un pluriempleo, entonces es muy importante hacer un seguimiento epidemiológico del contagiado y de sus contactos laborales. Las herramientas que recomiendan los organismos internacionales referentes en salud para la protección de su personal son la capacitación y el entrenamiento. Por eso, desde Colegio de Médicos, iniciamos una serie de ayudas cognitivas con gráficos y videos destinados a la comunidad y a los médicos. Videos de sistemas de emergencia prehospitalario, de elementos de protección personal, videos de colocación y retiro correcto de elementos de protección personal, y también a partir del CECIR, que es el Centro de Simulación Rosario, es el único centro simulador que tiene un colegio de médicos en el país. Se programaron las capacitaciones en intubación orotraqueal en tiempos de COVID, donde asistieron más de 900 médicos. Pero después se planteó la posibilidad de capacitar al resto del equipo de salud con simulaciones in situ, entonces los instructores se trasladaron a los hospitales de la ciudad para realizar la capacitación de todo el equipo de salud. Pero hay una carga emocional en cumplir con estas medidas de bioseguridad. El esfuerzo físico y mental de llevar los equipos de protección, si los pusimos y los sacamos en la secuencia correcta, aislamiento físico que dificulta la tarea de brindar comodidad a alguien que está enfermo o angustiado, alerta y vigilancia constante, procedimientos estrictos a seguir que restringen la espontaneidad y la autonomía.
mayor demanda en el entorno laboral, incluidas largas horas de trabajo, aumento del número de pacientes y mantenerse actualizado con las buenas prácticas a medida que se elabora más información sobre COVID. Esta información es constante y es necesario estar actualizado. Se deben aumentar también las medidas de limpieza y desinfección en los espacios compartidos como habitaciones, comedor, baño y también de los objetos personales. Todo esto debería estar protocolizado. También se detectó una capacidad reducida para beneficiarse del apoyo social debido a los intensos horarios laborales y el estigma de la comunidad hacia los trabajadores de primera línea, que es todo un tema. Todo esto genera respuestas emocionales frecuentes frente a la pandemia. Cambios de humor, dificultad para concentrarse, desilusión y decepción respecto al trabajo cotidiano, necesidad de mantenerse en contacto con los compañeros de trabajo, temor al contagio, que no solamente implica tener miedo de contagiarse, sino de contagiar a los otros, de contagiar a pacientes, de contagiar a la familia y de contagiar a los compañeros de trabajo. Dificultad para reintegrarse al hogar y eventualmente presentar conflictos con la familia. Incertidumbre y temor frente a un evento desconocido y sorpresivo. Para disminuir el impacto en la salud emocional de los colegas, se creó una plataforma virtual de asistencia psicológica gratuita con acceso a las 24 horas y con más de 20 profesionales psicólogos y psiquiatras que brindan asistencia. Otro impacto de la pandemia fue el impacto económico a nivel mundial y los médicos no estuvimos exentos. Para aliviar este impacto económico, uno de los ejes de acción fue la solidaridad con los colegas. Se creó un subsidio especial para colegas contagiados. Con respecto a las cuotas de matriculación, se eximió el pago de los meses de abril, mayo, junio y julio, y la cuota del FOSAP también disminuyó en forma transitoria. Otro fenómeno que desgraciadamente se exacerbó fue la violencia hacia los equipos de salud. Hace años que el Colegio de Médicos se ocupa de dicha problemática. En el año 2011, junto a la Asociación Médica, se creó el Taller de Violencia Laboral en Servicios de Salud, que abordó distintos aspectos como diagnósticos de situación, causas o determinantes de la violencia en el lugar de trabajo, propuestas tendientes a modificar la aparición y el manejo de situaciones violentas. El 22 de septiembre de 2011 se presentó un documento que relataba las reflexiones del taller. Se replicaban talleres en distintos efectores, se elaboró un protocolo de registro de incidencia de la violencia y se elaboraron programas de capacitación destinados a prevenir y manejar situaciones de violencia. Y se comprendió que era necesario crear una herramienta institucional para brindar contención. A fines de julio del 2011 se fundó el PROAPRO. Es el Programa de Ayuda Profesional del Colegio de Médicos. Es de inclusión voluntaria, se respeta la confidencialidad y está conformado por un equipo interdisciplinario. La Comisión Laboral, junto a entidades gremiales, elaboraron un proyecto para modificar el Código de Faltas de la provincia que imponía mayores penas para quien agrediera a un profesional de la salud. Tuvo en 2008 media sanción y perdió estado parlamentario. Ahora en el 2020 tuvimos la buena noticia de la media sanción por parte del Senado y estamos esperando la media sanción de diputados. Se hicieron campañas contra la violencia hacia el personal de salud y se brinda asistencia a los colegas agredidos mediante el Departamento de Legales. También se brinda asistencia psicológica y médica a través del PROAPRO y subsidios económicos a través del Fondo Médico Solidario. Para ir concluyendo, vivimos en tiempos amenazantes, nos sentimos vulnerables, tenemos temor a contagiarnos y enfermar, tenemos temor de contagiar a otros,
pero es el momento de capacitarnos, de protegernos física, pero también emocionalmente, de adquirir nuevas destrezas, pero fundamentalmente de reforzar y reinventar los vínculos con la familia y los compañeros de trabajo, que también son familia, para salir fortalecidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Vamos a escuchar ahora al profesor doctor Oscar Botazo. El doctor es investigador superior del CONICET, es investigador del Consejo de Investigaciones de la UNR, es profesor asociado de Metodología de la Investigación de la Facultad de Ciencias Médicas, es director del Instituto de Inmunología Clínica y Experimental de Rosario, y nos va a hablar sobre las desventuras del conocimiento científico en tiempos de COVID. Un ejercicio reflexivo para no ser presos de infoxicación. Adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches y ante que todo mi agradecimiento profundo al colegio por la invitación. Bueno, y vamos un poquito adelante con esta lata de esta noche. Ahí ponemos a Picasso en el periodo azul porque eso ilustra perfectamente lo que es un enfermo, ¿no? Ese estado de desolación donde se quiebran los ejes axiológicos, psicológicos y físicos. Bueno, el motivo de lo que tenemos que hablar en esta cuestión es esta historia de la ciencia y de la información y de la evidencia. Esto llevaría largamente media hora para contarlo, pero yo le digo que bueno, el conocimiento científico enfoca un problema, ayuda a delimitarlo, hipótesis, diseño, cada uno alimenta el paso siguiente y vuelve hacia atrás. Y todo eso se hace dentro de una comunidad científica que tiene paradigmas, nadie está solo en este mundo, hay nuevos conocimientos, aplicaciones, nuevos problemas, replanteo, y se comunica. Ustedes han sido testigos en estos días de la comunicación, y no siempre por gente que maneja el tema, sino de quien lo agarra al voleo. De esto no me voy a detener. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico que a nosotros nos interesan en este momento, esta noche y para COVID? Gracias al conocimiento científico uno puede describir lo que es una enfermedad, uno la puede explicar y también puede predecir, porque un paciente va al médico para que le diga, doctor, ¿qué hago con esto? Lo demás no lo vamos a tratar esta noche, sería muy interesante, pero es motivo de otra cuestión. Si yo miro esto, digo, bueno, esto es perfecto, sí, claro, esto es un teclado. Y si miro esto, dicen, no, eso es un violín. Bueno, también puede ser una viola da braccio, no estar tan seguro. Y esto, bueno, eso es un clarinete. Bueno, pero había un instrumento de la Edad Media que se llama la dulzaina, que es parecido. Y esto es la doble hélice de Watson y Crick de 1953. ¿Esto qué es? Es un termociclador para tiempo real, que aquí es donde se hacen las benditas PCR, por ejemplo para los testeos de COVID. ¿Y esto qué es? Bueno, esto me lo mostraron a mí en 1973, yo era ayudante de cátedra de semiología, y me dijeron, este es el aparato con el cual producíamos los neumotórax, porque cuando no había tratamiento para la tuberculosis se hacía el neumotórax. ¿Qué quiero decir yo esta noche con todo esto? Que uno conoce con los conocimientos que tiene. De modo que cuando se sienta delante de la computadora a ver algo y a informarse, si no tiene mucho conocimiento de eso, queda bastante bandeado, y si la información es masiva, desordenada, como se está dando en estos días, uno tiene una nueva definición epistemológica que se llama infoxicación. Con lo cual pierde la capacidad para discriminar lo relevante de lo superfluo, de tener una visión balanceada, comienza a aceptar el concepto preelaborado de otro, confunde recolectar, cortar, pegar con aprender. Se pierde la capacidad crítica y aparece algo que epistemológicamente se llama science-based ignorance. Cuando uno solo conoce un pedacito de todo eso y lo quiere interpretar, se puede hundir. Y acá hay un chiste de Daniel Paz que lo ilustra fenomenalmente, y uno se puede querer agarrar de eso, porque uno tiene ganas de que las cosas sean como a uno le gustaría.
Pues bien, le traigo esto porque dice, bueno, ¿y qué hacemos con este mare magnum? Esto salió a 15 días en el ANAS, sale los lunes a la noche, y ellos dicen, bueno, para manejar la evidencia, estas diapositivas van a quedar todas disponibles, perdón, así la gente no tiene que hacer tanta captura de pantalla y no reniega. Y los muchachos del ANAS dicen, bueno, cuando uno tiene que barajar la evidencia, tenemos la estrategia PICO. Paciente, intervención, comparador y outcome o desenlace. Y está muy bien, yo adhiero. El problema es que la medicina basada en la evidencia reconoce que los diseños deben reflejar la naturaleza de la pregunta, el ensayo clínico aleatorizado. Pero con esta pandemia, los supuestos PICO no siempre se pueden cumplir. ¿Por qué no se pueden cumplir? Porque no tenemos toda esa evidencia. Lo relacionado con medicamentos y vacunas sí se van a contestar con ECA. Tenemos el trial de dexametasona, el de remdesivir, lo que no dio de la hidroxi y lo que vendrán de las vacunas. Pero existen otras áreas que no se pueden ceñir al encuadre PICO. La muerte de los pacientes que permanecieron en sus domicilios eran evitables. ¿Por qué se afectó la cadena de suministro del equipo de protección personal? ¿O qué papel juega la resiliencia del sistema de salud en el control de la pandemia? No hay trial para esto. Esto se resuelve desde otro enfoque no mutuamente exclusivo. Entonces, la teoría sobre sistemas adaptativos complejos dice, la lógica de la medicina basada en la evidencia, la meta es alcanzar certeza sustentada en lo SECA. La estimación precisa, causa-efecto, puede resultar engorrosa porque tales situaciones no son tan reales cuando uno se aparta del mundo estrecho del ECA. Entonces, desde lo poblacional y sistémico actúan otros factores donde ya la cuestión no es tan lineal. En un sistema complejo la pregunta no es cuál es el tamaño del efecto y si las diferencias son estadísticamente significativas tras el ajuste para covariables, sino esta intervención contribuye sumado a otros factores a un resultado deseable. Entonces, el ECA a mí me va a servir para la farmacología y para la vacunología, y para alguna cuestión que tenga que ver con factores de riesgo o prácticas preventivas. Pero en otras cuestiones tengo que barajar otro sistema. Esto lo escribió un muchacho de Oxford, Greenlag, que lo escribió en el 18, no sabía que venía la pandemia. Esto no lo voy a explicar, pero es muy interesante y por eso quiero que le quede la diapositiva para que cada uno después mañana, cuando no sabe qué hacer con el frío y la humedad y el humo, se pone y lo lee. Pero sí, esto sí se los puedo contar. Las políticas conducidas por la investigación de medicina basada en la evidencia, lo tenemos de este lado, desarrollo, factibilidad, ECA, síntesis y política de acción. Pero del otro lado, es la investigación conducida por las políticas, y esto es evidencia basada en la práctica, y cómo se tienen que correlacionar ambas. Y hay un paper muy interesante de Olgivi, del Journal Epidemiology Community Health, de hace poquito, que también lo pueden bajar, y es muy interesante como para que uno vea cómo se toman las decisiones, cómo se llega a esto y cómo está el contexto político y económico. Obviamente que después está el médico. El médico en un acto médico donde va a haber un estado clínico, una preferencia y acciones del paciente, acá si en la emergencia esto no sé cuánto es, y la evidencia de la investigación, pero ojo, en tanto se trate de farmacología o de vacunología o de prueba diagnóstica. ¿Y qué hace ese buen galeno? Ese buen galeno tiene que ser una persona criteriosa y diestra para poder hacer lo que dijo David Sackett hace mucho tiempo, integrar la mejor evidencia de la investigación por medio de la destreza con los valores del paciente y las circunstancias clínicas. ¿Qué quiero decir? Que en el mejor de los casos la evidencia es el 33%. Bueno, esto es algo que tiene cualquier investigación. Una investigación tiene una validez interna que nosotros podríamos decir verdad o certeza del estudio, que nunca es verdad universal. Si ustedes quieren más o menos ver las dificultades para leer un paper, se pueden ir al repositorio hipermedial de la UNR, van a Facultad de Ciencias Médicas, van a Metodología de la Investigación, y pueden bajar este trabajo que es free, que no necesita contraseña, y ahí se van a leer esto, los criterios para valorar un ensayo clínico aleatorizado. Yo no me puedo ocupar de esto, pero sí les dejo donde lo pueden leer tranquilo mañana o el domingo a la tarde, cuando los fantasmas del lunes se levantan todos juntos. Como si todo esto no fuera suficiente, este año, en estos meses, hemos visto dos fenomenales escándalos. Si a mí me lo hubiesen dicho
15 años atrás yo diría, estás loco, de toda locura. Tuvieron que retractar un paper en el New England y otro en Lancet, y acá están estos 3 muchachos que se mandaron unos 120.000 datos que parece ser que no existían, de modo que hemos visto cosas que eran increíbles. ¿Cómo la construimos la evidencia? De múltiples fuentes, experiencia, instancias formativas, serie de casos, estudios observacionales, y en el podio el ECA, que tampoco le vamos a dar el poder tiránico. Tampoco la respuesta es cualitativa, sino la evidencia escala, nunca a veces hace falta un solo trial, sino varios como para tener un metaanálisis. Pero sí hay coincidencia en que la provisión de cuidados de calidad requiere por lo menos de una práctica con la mejor evidencia disponible. La evidencia escala peldaños, sobrevienen nuevos conceptos con los consabidos disensos. COVID, epidemia. Epidemos, ¿qué quiere decir? Que está sobre el pueblo. Hay que tomar decisiones en situaciones inciertas, nada nuevo en la medicina. Inicialmente, poco conocimiento por la evidencia directa. ¿Y qué estrategia? Revisiones sobre lo previo, monitoreo de la pandemia y modelación de la propagación, estudios en tiempo real, tasas y determinantes biomédicos, y apuntar a predecir de manera óptima modelado, números y velocidad, y etc. Intervenciones. Siempre valorado éticamente qué herramientas son beneficiosas, sopesando el efecto adverso. Siempre hay una relación riesgo-beneficio. ¿Cuál es el momento más oportuno para intervenir? ¿Cuáles fueron las variables de impacto más apropiadas? ¿Qué grupo vamos a priorizar? Si hay intervenciones ad hoc, y lo que han venido hablando ustedes esta noche, y la fuerza de la recomendación para el público, la práctica y el cuidado de la salud. En COVID, a veces se han tomado, y quizás se sigan tomando, decisiones bajo incertidumbre, y en esos casos tener en cuenta que esas decisiones no tienen por qué ser necesariamente individuales, compartidas y multilevel. Finalmente, ¿conocemos la realidad? No, uno conoce la realidad que arma el paper. Mirar selectivamente y desarrollar una hipótesis a veces excluye buena parte de la realidad, porque se queda restringida a lo que yo medí. Y ese objeto que yo recorté puede que no sea lo mismo en el contexto. Y a menos que yo mida todo ese universo todo el tiempo, hay un elemento de inficción. ¿Y son útiles tales ficciones? Depende del científico. Aquí hace falta criterio. De modo que esto está sacado hace un mes del European Journal of Epidemiology. Han aparecido cosas fenomenales. Los científicos de las distintas disciplinas, lo copié porque es fenomenal, tendrían que trabajar juntos para mejorar la salud pública y no confundir una tendencia profesional o alguna regla general de cual o tal área con un principio epistemológico inquebrantable. Fíjense las cosas que están apareciendo. Todos deberían apoyar la recolección rigurosa de evidencia para las intervenciones más costosas y disruptivas. Y en la medida en que los científicos se identifiquen con una escuela filosófica que los predispone a descartar completamente cierta forma de evidencia, eso hay que superarlo. Y hay que comprometerle a trabajar todos juntos, tiene que ver con lo que decía Mariana, y apareció no hace un mes. Y el muchacho que lo escribe, Lipsitch, es un muchacho de Harvard, de modo que no podíamos decir que viene de cualquier fuente. Así las cosas, la ciencia tiene una base empírica, y se decía que era tarea de la filosofía y de la ciencia llegar a lo uno, la verdad, la realidad, la sólida, la permanente. Y allá arriba había un sabio instalado en lo real que encarna la verdad y ejerce legítimamente el poder. Pues no, no es. Se terminó. No es así. Hay multiplicidad de hechos diferentes, contingentes, y la ciencia que hace su trabajo tratando de poner un cierto orden. La medicina es practicabilidad con resultados palpables, la conceptualización, todo lo que ustedes saben. ¿Y qué se llega? A la construcción de la verdad médica o el régimen de verdad, que lo puse en rojo porque eso crea problemas. ¿Por qué? Porque eso crea una distorsión porque hay un régimen discursivo. ¿Y qué tiene que hacer la ciencia? Identificar las inconsistencias, y después viene el viento fresco, la ruptura, y empezamos a dar de nuevo y seguimos adelante. De modo que la historia está ahí, en cómo llevarse el queso sin quedar en la trampa. Y para eso no hace falta ningún romántico nostálgico, ningún teórico escéptico, ni ningún engreído vanidoso. Más bien una suerte de pragmático cauteloso, consciente de los alcances de nuestro conocimiento y creencias, abierto a nuevas posibilidades
y atento a visiones desobedientes. Creo que lo compacté en los 15 y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto haberlo escuchado. Y yo voy a dejar el cierre con una preguntita que le voy a dejar al doctor Picena, para que él termine este ciclo de hoy. Y le voy a preguntar, ¿cómo se consigue tener tiempo libre? ¿Cómo conseguimos los médicos en el medio de toda esta situación tan difícil, tan dura, tan desastre, como dijo la doctora Lavía, tener tiempo libre? Así que bueno, a ustedes los dejo y nos vemos, si Dios quiere, el viernes que viene. Bueno, buenas noches, un gusto de estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo se hace para tener tiempo libre? Tiempo social, tiempo de salir de la vorágine de lo estrictamente médico. Lo que hay que hacer es estar muy ocupado, porque la persona que está muy ocupada está acostumbrada a manejar sus tiempos y hay un tiempo para cada cosa. Además, no podemos soslayar el hecho de que los médicos somos universitarios. Eso suele venir de universo, ¿se acuerdan? Entonces, no somos caballos con anteojera. Tenemos que mirar lo que nos rodea y hacernos ese tiempo, ese lugar para hacer lo que nos gusta. A lo mejor mi contestación es un poco hedonista y uno dirá, ¿quién va a tener tiempo con tanto que hay que hacer? Si uno tiene organizado y ordenado su trabajo, si uno es una persona ordenada, si uno es una persona bien formada, es más que seguro que encontrará que tiene más tiempo social del que imaginaba.